Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. El asesinato, ese acto imperdonable que aparece prohibido en la mayoría de las religiones convencionales. O dicho de otra forma, esa línea que no debemos cruzar y que muchos deciden sobrepasarla, quebrantando la ley y arrebatando la vida de otro semejante. Esa gente del 1% que nace psicópata. Y que sí, también podrían haber sido grandes empresarios carismáticos y de éxito, pero sin embargo por circunstancias tuvieron una infancia difícil y decidieron irse por otro camino. Sí, cierto, esto no es nada nuevo, de hecho lleva pasando desde los comienzos de la humanidad. Pero claro, al igual que hay futbolistas y artistas que destacan más que otros, también hay criminales que destacan de una forma u otra con respecto a los demás, debido a que ellos son grandes profesionales en lo suyo. Hoy vamos a hablar de los 5 criminales más astutos, eficientes y listos de la historia actual. Acompáñame y veámoslo. Villano número 1, Andrew Cunanan. Nació en un hogar religioso en San Diego, California, en 1969. Demostró una inteligencia superior con un coeficiente intelectual de 147 ya desde muy joven, socializando principalmente con hombres mucho mayores que él y llegando a hablar 7 idiomas fluidamente a los 21 años de edad. Aquí había talento, muchachos. Luego, por algún motivo, en su juventud fue hundiéndose en drogas, riquezas materiales, prostitución y sobre todo destacó por una obsesión muy violenta con el no-por, sexo excéntrico con sus parejas homosexuales en las que era la estrella principal y una de las primeras víctimas en cobrarse fue una de sus parejas después de que ésta lo abandonara. A pesar de haber llamado la atención del FBI con 3 asesinatos más, Cunanan no huyó de la justicia y unos meses después mataría a su víctima final, el reconocido diseñador de moda de lujo Gianni Versace. Pero finalmente a este criminal, al verse descubierto y rodeado por la ley, decidió optar por acabar con su vida antes de ser capturado. Villano número 2, Rodney Alcalá. Nacido en 1943 en Texas, Estados Unidos, Alcalá se desempeñó desde muy joven en la fotografía. Era el más inteligente de su clase, con el coeficiente de 160, y obtuvo una licenciatura en artes en la Universidad de California. También fue aceptado en la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York. El asesino y violador abordó a cientos de hombres y mujeres que figuraban en su portafolio fotográfico, tal vez a una manera de lista de presas potenciales a quienes engañaba con un encanto y una labia excepcionales. Virtudes que posteriormente llevaron curiosamente a este psicópata a ser invitado y ser el ganador en el show de televisión estadounidense The Dating Game. Después de 8 asesinatos registrados de unos posibles 130, Alcalá fue llevado a juicio 3 veces y sentenciado a pena de muerte. Villano número 3, Juan Corona. Nacido en México en 1934, huyó a Estados Unidos y rápidamente creó una reputación como un contratista, y que mientras unos empleados de Corona trabajaban en su casa, un granjero vecino notó un hoyo en el jardín de la residencia y que más tarde el hoyo curiosamente había sido rellenado. Llamó a la policía y se descubrió el cadáver de un vagabundo con varias revistas no-por a su lado. Días después se descubrieron 24 tumbas más en una granja remota. Aquí vamos a evitar dar muchos detalles ya que es demasiado fuerte entrar en detalles con este individuo. El asesino fue capturado y sentenciado a cadena perpetua. Villano número 4, Ted Kaczynski. Nacido en 1942, en Chicago, saltó 2 grados en el colegio y solía ser rechazado por sus compañeros, quienes lo consideraban diferente por su edad e inteligencia precoz. Entró en Harvard solo con 16 años mediante una beca, donde obtuvo su licenciatura en matemáticas. Después sacó un doctorado en la Universidad de Michigan con tan solo 25 años. Daba clases pero nunca hacía contacto directo con los estudiantes, pues no le gustaba la compañía de la gente. Construyó una cabaña remota en Montana, donde vivió en aislamiento y desarrolló ideas antigubernamentales y antitecnológicas. Pronto enviaría cartas bomba caseras dentro de paquetes a varias universidades y aerolíneas estadounidenses, ganando el seudónimo de una bomber,
Llegó a salir en las noticias del New York Times y más tarde fue detenido y sentenciado a cadena perpetua y más de 30 años de prisión. Y villano número 5 y último, Nathan Leopold. Nacido en 1904 en Chicago con un coeficiente intelectual de 210, supera a todos los anteriores. Se jactaba de la posición económica de su familia y de su inteligencia superior, cosa que lo alejó de sus compañeros y lo convirtió en objeto de bullying. Luego su familia se mudó a un barrio exclusivo de Chicago, donde fue transferido a la escuela de Harvard, donde su educación avanzó rápidamente y entró a la Universidad de Chicago con solo 15 años. Desde pequeño estuvo interesado por el robo, el vandalismo y la piromanía. Además, hacía fantasías de una vida perfecta como criminal, con todos los planes para efectuar un crimen perfecto. Claro que más tarde fue detenido junto con otro delincuente tras una serie de crímenes bastante atroces. Fueron sentenciados a 99 años, pero Leopold cumplió solo 33. Escapó a Puerto Rico y unos años más tarde falleció allí de un infarto. Hasta aquí lo de hoy, gente. Quería compartirles un top diferente mezclando varias temáticas del canal a ver qué salía. ¿Qué les ha parecido el top de hoy? ¿Creen que todos estos criminales, si no hubieran tenido esa serie de problemas tan fuertes en su infancia, tal vez hubieran sido los Bill Gates o los Elon Musk de su época? ¿O creen que había un gen oscuro en su sangre y estos estaban condenados a ser criminales natos? Muchas gracias, gente, y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!